Seguimos aquí en Ojalá, sí señor. Da asco, hay que decirlo, da asco oír a ciertos dirigentes políticos de la oposición tratando de sacar provecho, tratando de hacer politiquería hasta de esta crisis que ha sido creada por la emersión del coronavirus, el surgimiento de esta nueva epidemia de coronavirus, que es pandemia porque ya dejó de ser una epidemia, afecta a más de 120 países, en todo el mundo, en todo el globo terráqueo. Hay que oír, hay que ver para creer también. Toda esta gente tratando de sacar provecho político de una situación mundial que desde luego también nos toca a nosotros, como está tocando a prácticamente toda América Latina y parte importante de Asia y de Europa. Están más de 120 y tantos países afectados por la crisis del coronavirus. Esta nueva medida, esta nueva epidemia que afecta y que desde luego tendrá repercusiones económicas que habrá que ver cuando pase esto, en cuánto queda. El gobernador del Banco Central hablaba ayer de que solamente por el área del turismo la República Dominicana podría estar perdiendo alrededor de 400 millones de dólares. Óigase bien, la República Dominicana solamente por el sector turismo podría perder unos 400 millones de dólares solamente por el sector turismo. Ayer mismo, en una rueda de prensa que hemos reproducido hoy aquí en el primer tramo de Ojalá, una rueda de prensa formidable por la cantidad de medidas anunciadas por el gobierno dominicano para estimular al sector productivo nacional y para proteger los empleos de la gente, los empleos de dominicanos y dominicanas que necesitan ser protegidos. Ya en la medida en que avance la crisis, pues el gobierno irá anunciando más medidas porque no se puede ir como quiere la oposición de este país, que es una oposición política carroñera, lo digo, que es carroñera porque le gustan los cadáveres. Ellos quieren ver todo convertido en cadáveres para ellos ir como los buitres a sacar provecho del cadáver. Por eso quieren convertirlo todo en cadáver. Quieren que la República Dominicana sea un cadáver y ellos quieren aprovecharse, desde luego. Pero la República Dominicana, como bien lo demostró ayer en esa rueda de prensa el gobernador del Banco Central, el ministro de Hacienda y el superintendente de bancos, la República Dominicana es una República Dominicana con una economía sólida, con un 10%, cerca de un 10% del Producto Interno Bruto en reservas. Las reservas de la República ahora, de la República Dominicana, en este momento están en más de 9.000 millones de dólares. Nunca antes visto. Un 10% de nuestro Producto Interno Bruto está en dólares en el Banco Central de la República Dominicana, más de 9.000 millones de dólares. Es decir, nosotros estamos protegidos.
protegidos para lo que venga, para lo que pueda venir por más de 4 meses, mucho más de 4 meses. Y eso supera las exigencias de todos los organismos internacionales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano, del Banco Mundial y de todas las calificadoras de riesgo, como se les llama también a esas compañías que se dedican a ponerle calificaciones a las economías nuestras. Estamos por encima de todos los requerimientos de las calificadoras y del sistema financiero internacional, con más de 9.000 millones de dólares. Y decía el gobernador del Banco Central, unas de cal y otras van de arena. Hay también un mejoramiento de los precios del oro en el mercado internacional, que ayer andaban por los $1.600 la onza, $1.600 la onza, camino a precios casi récord. Hace mucho que no se veía el oro a $1.600 la onza Troy, y seguro que va a continuar subiendo. Y por el otro lado, los precios del petróleo, que han estado bajando, por un lado, que podrían ser una gran noticia, pero que no siempre todo lo que brilla es oro, como dice la gente. No todo lo que brilla es oro. Es decir, la baja del precio del petróleo en el mercado internacional, que es verdad, nos conviene, nos alivia en cuanto a la cantidad de dólares que tenemos que pagar por el petróleo que importamos. Por el otro lado, es una mala noticia, porque significa que la economía mundial está entrando en un periodo de baja. Es decir, se está haciendo cada vez más lenta, un periodo de ralentización, como dicen los especialistas de estas cosas. Está haciendo lenta la economía. De esa manera ha afectado el coronavirus a la economía mundial, y es un asco, repito, da asco, es asqueante oír a miembros de la oposición política de la República Dominicana tratando, como diría el pueblo dominicano, de hacer leña del árbol caído, aunque no estemos hablando de un árbol caído. Ellos están tumbando el árbol para hacerlo leña. Eso es lo que ellos quieren, tumbar el árbol para hacerlo leña. Pero bueno, se les está pelando el billete. Nuestra economía, como decía ayer el gobernador del Banco Central, está en un momento envidiable. Está en un momento envidiable, incluso en un momento en el que se está anunciando inversiones en la República Dominicana. Es decir, tan pronto pase la crisis del coronavirus, nosotros tendremos inversiones, por ejemplo, en Zona Franca, 3 nuevos parques industriales, varias nuevas empresas de Zona Franca, que están hablando de invertir más de 3.000 millones de dólares en la República Dominicana. Óigalo bien, más de 3.000 millones de dólares en la República Dominicana en los próximos años. Esta gente que anda buscando lugares donde invertir, no invierte donde quiera. Va allí donde su inversión está asegurada. Va allí en donde sabe que su inversión va a producir beneficios, y beneficios seguros, para que no le quepa la menor duda. Por eso, pues han estado aquí reunidos con el presidente recientemente algunas empresas extranjeras como la Boeing, representantes de la Boeing, que vinieron aquí a anunciar el establecimiento en la República Dominicana de un parque de Zona Franca también para productos de la aeronáutica que ellos manejan, aviones. Por ejemplo, esa es una que se anunció recientemente, pero se anunció también hace pocos meses la apertura de nuevos parques industriales, y ayer salió en la prensa el anuncio del establecimiento de nuevas empresas de Zona Franca en la República Dominicana que harían inversiones superiores a los 3.000 millones de dólares. Y eso no está ocurriendo en todas partes, y mucho menos en un momento como este.
porque esta gente viene al país a ver las posibilidades, a ver todo lo que se dice, a comprobar todo lo que leen fuera de aquí, porque así como hay gente lenguaraz, hay gente mentirosa, diciendo todo lo malo que tenemos en la República Dominicana, fuera de aquí, hay gente llenando de mentiras a todos los que están fuera de aquí, desde luego, que gente poco informada, mal informada, pero hay otros que no, hay otros que están leyendo lo que no dicen estas redes sociales que se han llenado de infamias, de calumnias, de mentiras, de veneno, sí señor, para envenenar a la gente. El empresariado está leyendo otras cosas que son las que le interesan. Está leyendo los informes del Fondo Monetario Internacional. Está leyendo las proyecciones, los informes del Banco Interamericano de Desarrollo. Está leyendo a la Comisión Económica para América Latina. Está leyendo a las calificadoras de inversión, las calificadoras de riesgo. Esta gente están oyendo a esta gente que sí sabe de lo que habla. A esas instituciones, porque no son personas, Los que llenan estas redes sociales de veneno son personas que tienen ese propósito, ese cometido, se les ha encargado. Es la oposición que vive mirando a dónde es que va a poner la zancadilla, que vive mirando a dónde es que va a encontrar el veneno para seguir envenenando a la gente, para seguir envenenando la mente de los dominicanos. No, esta gente vive mirando lo que dice y oyendo y leyendo todo lo que dicen las calificadoras de riesgo. Y la República Dominicana, por cierto, Fitch Rating, para mencionar una sola de esas calificadoras de riesgo, mejoró el riesgo país hace apenas un mes, quizás, hace apenas un mes o dos, quizás menos de ahí, mejoraba la calificación de riesgo del país a B menos, que es mejor que B más, que era en lo que estábamos. Lo llevó a B menos, que es mucho mejor en el lenguaje que ellos hablan, en el lenguaje de los técnicos, significa un mejor posicionamiento de la República Dominicana, de su deuda externa, un mejor posicionamiento de sus bonos en el mercado internacional, mejor posicionamiento en sentido general de la República Dominicana. Por eso ustedes ven que en medio incluso de esta crisis del coronavirus hay anuncios de instalación de nuevas empresas en zonas francas, hechas apenas ayer, antier, el anuncio, hace apenas 2 o 3 días que se anunció esa inversión por más de 3.000 millones de dólares en zona franca en la República Dominicana, creación de más de 1.000 nuevos empleos. Usted sabrá y la oposición sabrá a qué se atiene, porque lo que quiere realmente es dañar la economía del país. Pero ayer el Banco Central, el gobernador del Banco Central, el superintendente de banco, el ministro de Hacienda, explicaron al país cuál es la situación de nuestra economía y cuáles son las medidas tomadas para favorecer a las personas que tienen préstamos, que podrán a partir de ahora renegociar esos préstamos si ellos entran en una situación delicada, una situación económica delicada. Podrán renegociar sus préstamos, llevarlos a un plazo más largo, disminuir la cuota, en fin, renegociar con sus bancos, es decir, con sus acreedores, puesto que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda han tomado las medidas que había que tomar para garantizar la estabilidad económica. 500 millones de dólares está poniendo, está inyectando el
el Banco Central a la economía dominicana para garantizar pues el desenvolvimiento de las operaciones monetarias, económicas en la República Dominicana. Desde luego, en estos momentos, siempre, en todos los países, hay una tendencia a la especulación y hay una tendencia a la protección. Alguna gente cree que esto puede llegar más para allá o puede durar mucho más tiempo del previsto y comienza a comprar dólares sin necesitarlos. Y eso pues crea cierta especulación en el mercado, pero no hay razones para ningún tipo de cambio en el comportamiento de la economía de la República Dominicana. No hay por qué. Además, el Banco Central ha liberado recursos del banco, recursos del llamado encaje legal de los bancos, es decir, los fondos que tienen los bancos en el Banco Central. Cada banco tiene que tener depositados en el Banco Central una cantidad de millones de dólares, un porcentaje que le es asignado de sus ingresos, tiene que depositarlo en el Banco Central como protección contra cualquier dificultad que pueda tener ese mismo banco. Eso es como un seguro. Y entonces esos fondos que están guardados en el Banco Central en determinado momento pues son utilizados por el gobierno, por todos los gobiernos, eso ocurre en todas partes del mundo, para hacer frente a momentos especiales que se puedan presentar en la economía. Ayer mismo se liberaron recursos también por 50.000 millones de pesos de ese encaje legal, una buena parte de ellos, de ese encaje legal, que van a ser puestos a disposición desde hoy mismo a través de los bancos comerciales, a través de los bancos del sistema bancario dominicano. Esos fondos que van destinados a apoyar la micro y la pequeña y la mediana empresa, que son el grueso de la empresa privada en la República Dominicana, más del 90, 98%, 96%, algo, por ahí anda. La economía de la micro, la pequeña y la mediana empresa, sobre todo la micro y la pequeña empresa, es abrumadora su papel en la economía. Es fundamental, además, para todas las otras empresas, para las medianas y para las grandes. Es fundamental el desempeño de la pequeña empresa y de la microempresa también. Sí, señor, para que se sepa. Y ayer, pues, se liberaron fondos. Se tomó la decisión de liberar fondos a través de la banca privada, que deberán llegar a los diferentes sectores de la economía de la República Dominicana. ¿Para qué? Bueno, para eso, para proteger los empleos, para proteger los puestos de trabajo de los dominicanos y las dominicanas. Y para estimular la actividad económica. Cierto que estamos en un momento especial, porque estamos llamados a guardar la cuarentena que ha exigido, que ha decretado el gobierno dominicano para protegernos de la pandemia, protegernos de nuestra epidemia y de la pandemia general, del coronavirus. Se han sellado las puertas del país, porque resulta que todos los casos que han llegado al país, como era de esperarse, nos llegaron de fuera. Son casos importados, y las autoridades de salud han estado informando de cómo va evolucionando la epidemia
del coronavirus en la República Dominicana, cómo va evolucionando todos los días, todas las tardes. El Ministerio de Salud dice qué es lo que hay en materia de coronavirus. Es lógico que cada día pues irán aumentando los casos. Esta es la tendencia siempre en todos los países. Empieza un caso, después empiezan 2 y después 4 y después 8 y así va porque el contagio es inevitable, sobre todo cuando se produce como resultado de gente que llega al país, es asintomática, es decir, no tiene síntomas, aparentemente está bien, pero resulta que es que el virus se incuba por 4 días. Tiene una incubación larga, de 4 días, a veces hasta más, sin presentar usted ningún síntoma, más allá de una tos seca, según dicen los especialistas. Pero más allá de una tos seca, imagínese usted, la tos podrá ir comenzando entre los síntomas, pero en lo que llega a la tos hay 3, hay 4 días en los que usted parece que no tiene nada. Y entonces esta gente que viene, por ejemplo, estos médicos que se fueron a celebrar sus 30 años de graduados, imagínese usted, 30 médicos, 28, 27 médicos, se fueron a celebrar en un crucero y resulta que el crucero estaba contaminado. Resulta que el crucero había gente contaminada con el coronavirus y estos dominicanos, 2 dominicanos específicamente hasta ahora, pues estaban contagiados, resultaron contagiados con el virus, se les aisló desde luego, y se procedió al tratamiento y a la cuarentena. Pero ya habían llegado al lugar donde vivían, ahí en Villa Claudia, parte norte del Distrito Nacional, y el resultado pues ya lo sabemos. Los residentes de Villa Claudia decidieron hacer ellos su propia cuarentena. El Ministerio de Salud está informado de lo que hay ahí, ha mandado médicos para que se den cuenta, vean, evalúen la situación y bueno, se les sigue dando el seguimiento que requiere aquello, como debe ser. Nadie tiene que escuchar informaciones que no salgan de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Nadie tiene por qué hacerle caso a rumores. Todos los días estoy oyendo rumores por estas benditas redes sociales por donde la gente dice todo lo que le viene en ganas, dice la gente por ahí. Y sobre todo ciertos muchachitos que creen todo lo que les llega por ahí. Y unos que no son tan muchachos, pero también creen todo lo que les llega por ahí. Lo creen todo, es increíble. Y hay gente dedicada a angustiar a los otros, porque quieren eso. Y hay desde luego la oposición política que quiere, pues, desde luego, sacar provecho de eso. Ellos vieron que lo que ocurrió el 16 de febrero les convino mucho, ¿sí? Además porque ellos lo provocaron, no solamente ellos lo provocaron, sino que a ellos les sacaron un gran partido a eso, les sacaron un gran provecho. Ellos lo midieron hasta en encuesta después, el 16 de febrero. Ellos aprovecharon ahí, de una vez midieron, a ver qué era lo que había y efectivamente la gente en conmoción, la gente en shock, la gente en estado de choque,
eso es lo que quiere decir esto, ¿no? En estado de turbación, pues reacciona culpando a alguien. ¿A quién? O a quien todo se le pega. A quien todo se le pega, porque en la República Dominicana sobre todo, quizás más que en otros tantos países, a quien se le pega todo es al gobierno. A ese es que se le pega todo. Nadie se detiene a pensar a quién beneficia, a quién beneficia el estado de shock, a quién beneficia el estado de incertidumbre, a quién beneficia. No, nadie se detiene a pensarlo. Pero está clarísimo a quién beneficia. Está clarísimo a quién beneficia todo esto. No puede estar más claro. Por eso andan buscando aprovecharse del nuevo estado de shock. Quisieran ellos que llegáramos así hasta mayo, las elecciones de mayo. Quisieran ellos. Y si no llegamos así, van a tratar de buscar otro shock. Van a tratar de buscarlo porque ya vieron que es así como le pueden quitar el gobierno al Partido de la Liberación Dominicana. Ya ellos se dieron cuenta de que solamente sometiendo a la población dominicana a una sacudida cada vez, sometiéndola al estrés, sometiendo a la población dominicana a la confusión, solamente así pueden ellos conseguir su propósito. Ya usted puede ver lo que está pasando en la medida que vamos contando los votos. Vamos quedando bien parejos. Vamos quedando bien parejos. Búsqueme la figura que sale hoy, la gráfica que sale hoy en los medios de comunicación de cómo van las cosas. Hasta este momento, la diferencia en alcaldías y distritos municipales es una. Tienen una más. Esa es la diferencia. Hay una gráfica que está en los periódicos, me la pueden buscar. Así va la cosa. Sí, búsqueme uno de los periódicos que está ahí en la segunda página de esos medios para que usted vea cómo es que va. Sí, porque se ha estado dando los resultados electorales, pero resulta que queda un porcentaje mínimo ya. Hace 3 días, el lunes, pues se había computado más del 90% ya. El martes quedaban un 10%, un 12%, no recuerdo exactamente, y así han ido computando las mesas más lejanas, las de los pueblos más lejanos, donde ha ido adquiriendo, donde ha ido ganando alcaldías y distritos municipales, sobre todo, el Partido de la Liberación Dominicana. Creo que está por ahí, está en la segunda página de uno de esos medios, la segunda, no la busquen muy lejos, porque está ahí, esa misma ahí. Así seguimos, dice, mírelo ahí, 184 alcaldías y distritos municipales tiene el PLD. 184 alcaldías y distritos municipales. Mire ahí al lado las que tiene la oposición y sus aliados, 185. Una sola alcaldía o distrito municipal no se separa. Con todo el escándalo que han hecho, con todo el shock que han provocado el 16 de febrero, con todo lo que pasó a partir del 16 de febrero y todos los muchachitos que ellos llevaron a hacer escándalo frente a la Junta Central Electoral, con toda la duda que sembraron, con todo el daño que hicieron, no han podido llegar al 50%. Mírelo ahí. No han podido llegar al 50% de la votación, ni cerca siquiera del 50%. Ayer publicaron un mapa mentiroso diciendo que tenían el 55%, pero no fue así. El 55% ahí no han llegado nunca en su vida, ni van a llegar, porque si usted no llegó ahora en su momento de gloria, olvide y tumbe que el pueblo no se engaña tan fácil.
Al pueblo dominicano no se lo engaña tan fácil. Acérqueme eso para ver el número de votos. Páseme la información, por favor. Sí, para no dar nada más el 184 a 185. Es decir, 185 alcaldías y distritos municipales que tiene la oposición y 184 que tiene el partido que ellos llaman oficial. Sí, es decir, el Partido de la Liberación Dominicana. Aquí tenemos, el dato es clarísimo, con el 96.54% de colegios computados. Es decir, todavía a la hora que se sirvió esta información, no tenemos los porcentajes aquí, pero a la hora que se sirvió esta información, miércoles 18 de marzo, ayer a las 6 de la tarde, había computado el 96.54% de los colegios, es decir, quedaban 3.46% de colegios por computar. 3.46% de colegios por computar, es decir, unas cuantas mesas electorales en diferentes lugares. Probablemente distritos municipales, distritos pequeños territorios donde todavía no se había contado ayer a las 6 de la tarde. Esto es lo que hay. Eso que usted está viendo ahí, 184 alcaldes y directores y 185 alcaldes y directores. Eso se llama prácticamente un empate técnico en su momento de gloria, en su momento de shock, de incertidumbre, de acoso, de ataque contra la población y contra el gobierno. A eso, en eso hemos estado. Sí, señor. Lo demás es pura mentira, la de esta gente. Y bueno, en el día de ayer informó también en esa rueda de prensa que tuvo el Banco Central, el ministro de Hacienda informó del avance en las negociaciones en lo relacionado a Punta Catalina. Lo relacionado con Punta Catalina. El consorcio que construyó Punta Catalina llegó a un acuerdo. Él está con el gobierno dominicano, porque ellos exigían más de 900 millones de pesos vamos a buscar la cifra, Sí, ellos estaban exigiendo 900 y pico de millones, 973.2 millones de dólares estaban ellos exigiendo por pago por obras conexas, obras que según ellos no entraron en el presupuesto inicial de Punta Catalina. El gobierno logró reducir de 973.2 millones de dólares a 395.5 millones de dólares, lo que estaba exigiendo el consorcio Odebrecht, Tecnimont, etcétera, Estrella. Sí, Odebrecht, Tecnimont, Estrella, por obras conexas, obras que no son propiamente la planta, pero que son indispensables para la planta, como es el espigón que entra en el mar, 2 kilómetros dentro del mar, porque es fundamental para entrar por ahí, por la manga esta que llega ahí, conecta con el espigón, el carbón, que llega en los barcos que llegan ahí a ese puerto que hubo que construir. Y así otras tantas obras. El gobierno logró en un acuerdo, y dicen que cualquier acuerdo es mejor que un buen pleito. Dicen los abogados. Dicen los abogados, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Este es un buen acuerdo porque logra reducir las exigencias de esta gente
en 396 a 300, de 973.2 a 395.5, de los cuales estaban ahí, estaban aprovisionados, estaban guardados, estaban como garantía, estaban como garantía. El gobierno ya los había guardado en una garantía para el resultado de esta negociación. Y esto es lo que está utilizando el gobierno para terminar, para zanjar este diferendo del cual tendría que pagar solamente una diferencia de 59.5 millones de dólares. El fondo contingente era de 336 millones, es decir, lo que tenía el Estado guardado eran 336 millones de dólares. Con los 59.5 millones de dólares restantes se completan los 395.5 millones y estos serán pagados en cifras a un plazo largo, varios meses. Recordar además que el gobierno dominicano, el Estado dominicano, tiene que ser resarcido por Odebrecht con el doble de los 92 millones de dólares que ellos admitieron haber otorgado a diferentes personas en el Congreso y fuera del Congreso, en el país, para conseguir tratamientos especiales. Es decir, Odebrecht tiene que pagarle al Estado dominicano 184 millones de dólares. Lo que quiere decir que estamos en buena lid, como dicen los abogados, estamos en un buen momento y Punta Catalina es ya un hecho. Es un hecho. Es uno de los mejores negocios que ha hecho la República Dominicana, como decía el ministro de Hacienda. República Dominicana, pues ayer decía, el Punta Catalina estará costándole al Estado Dominicano unos 2.400 millones de dólares, pero diga usted cuánto vale hoy Punta Catalina. Si invertimos 2.400 millones de dólares en la construcción, ¿cuánto vale hoy ese bien? Porque eso no tiene precio, ni tiene, pero tiene mucho valor. Sí, señor. No tiene precio. Hoy no tiene precio Punta Catalina. Podrían darle al Estado Dominicano esos 2.400 millones de dólares y más fácilmente. Podría reunir el sector privado nacional e internacional para quedarse con una inversión como esa. Claro que sí. Y podría el gobierno dominicano y el Estado dominicano, el pueblo dominicano, recuperar esa inversión en cualquier momento. De hecho, también decía ayer el ministro de Hacienda que la República Dominicana ya ha iniciado, lo dijo antes, pero lo reafirmó ayer, el proceso para otorgar al sector privado un tanto por ciento, vender al sector privado un tanto por ciento de las acciones de Punta Catalina, que podría ser hasta un 50% según se dijo en su momento. Y desde luego hay empresarios privados, nacionales y extranjeros que quisieran y están haciendo sus arreglos, sus ofertas, explorando el Estado Dominicano y el sector privado, las posibilidades a través de una empresa internacional que se dedica a este tipo de licitaciones para llegar a la licitación del 50% de las acciones de Punta Catalina, de ese negociazo que hizo el gobierno dominicano. Había que tener valor para hacer ese negocio, había que tener valor para construir Punta Catalina, porque había sectores poderosísimos de aquí y de fuera de aquí actuando. Para eso tenían a la Marcha Verde, para eso la financiaban, la Marcha Verde, para que trataran de detener
la construcción de Punta Catalina. Ese era el propósito de esa marcha verde, detener la construcción de Punta Catalina. Sí, señor. Y desde luego, darle rienda, seguir el proceso de descrédito de la República Dominicana, seguir actuando contra el gobierno dominicano, mellando su credibilidad, etcétera, 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 cosa que no pudieron conseguir y cosa que no han podido conseguir más que al precio que ya sabemos. Pero ellos siguen laborando, siguen en ese laborantismo, tratando de denigrar siempre al Estado, al gobierno, al país, un país que no podía estar mejor. En toda su historia nunca ha estado mejor que ahora. Para que usted lo sepa, con crecimiento sostenido incluso por encima de su potencial del 5%, 5.1 el año pasado. Estabilidad económica, estabilidad macroeconómica, estabilidad de todas las variables macroeconómicas. Lo que nos permite hoy, todo ese trabajo que se ha hecho, nos permite estar mejor posicionados que muchos otros países para hacerle frente a la epidemia del coronavirus y para hacerle frente a las consecuencias económicas de esta situación generada en el mundo por esta pandemia. Y señor, gracias a ese trabajo del presidente Danilo Medina, estamos hoy en mejores condiciones, en condiciones envidiables para hacerle frente. Como decía el ministro de Agricultura, nosotros producimos más de 936 millones de libras de alimento mensual. 936 millones de libras de alimentos mensuales, suficiente para abastecer el mercado nacional. Suficiente para abastecer el mercado nacional. Con razón, cuando usted va a los supermercados, por ejemplo, ayer fui a algunos de ellos y pude ver que mientras el lunes, el domingo, el sábado, estaban abarrotados de gente llevándose todo, ¿sí? Porque la gente entra en pánico, entra en esa situación de incertidumbre y es capaz de cualquier cosa, pues arrasaron los mercados. Pero ya los mercados están abastecidos prácticamente otra vez. Están prácticamente abastecidos de nuevo, los mercados dominicanos. Vaya para que usted los vea, cómo están reabasteciéndose. ¿De dónde viene todo eso? Viene del campo dominicano. Viene de un campo dominicano que produce hoy 936 millones de libras de alimentos. Óigalo bien, como decía el ministro de Agricultura, no hay que temer a nada. Tenemos garantizado el abastecimiento y hay que leer las circulares que dieron a conocer los supermercados, las grandes cadenas de supermercados, que decían no hay por qué temer, hay abastecimiento, tenemos productores produciendo, tenemos productores que garantizan todo lo que necesitamos. Lo decían esas cadenas, grandes cadenas de supermercados, lo decían en circulares que hicieron, notas de prensa que enviaron también el fin de semana pasado. En notas de prensa lo decían, no tenemos nada que temer, absolutamente nada, estamos abastecidos, decían ellos en su circular. El coronavirus nos agarra en buena posición, nos agarra económicamente estable, nos agarra con crecimiento económico, nos atrapa con suficientes reservas en el Banco Central, un 10% del Producto Interno Bruto, más de 9.000 millones de dólares. Ayer decía el gobernador del Banco Central, 9.400
30 millones de dólares, si mal no recuerdo. Más de lo que se necesita. El Fondo Monetario Internacional nos ofrece nuestra cuota, la mitad de nuestra cuota, rápido, en lo que usted quiera, cuando usted lo quiera, pero le pone condicionalidades, más de 300 millones de dólares. El Banco Mundial, por el otro lado, tiene disponibles para la República Dominicana, en el momento en que lo quiera la República Dominicana, 180 millones de dólares más. Y decía el ministro de Hacienda, bueno, por ahora no los necesitamos, pero los tenemos ahí. Los tenemos ahí. Son más de 500 millones de dólares entre el Fondo y el Banco Mundial a tasas preferenciales. Están ahí, más de 500 millones de dólares. Si el país los necesitara, puede acudir a ellos. Si todavía no los ha necesitado, el gobierno puede, desde luego, ver en eso una oportunidad para llevar a cabo también cualquier tipo de iniciativa que vaya en pos de proteger los puestos de trabajo, proteger los negocios, proteger las empresas, proteger al pueblo dominicano. Nuestra situación, como lo explicaron ayer nuestras autoridades económicas, es una posición envidiable gracias a esas 285 visitas sorpresas que ha permitido que no le falte nada al mercado dominicano, absolutamente nada, no le falta nada para alimentarse al pueblo dominicano, y eso no tiene precio, claro que sí. Quédese ahí que se nos agotó el tiempo, pero tenemos nuestra programación para que continúe usted disfrutándola aquí en el canal 4RD. Y ya usted sabe, eso así seguimos. 134, ¿cómo es la cosa? 184 alcaldes y directores. Los directores son los de los distritos municipales. Y usted tiene la gráfica por ahí, señor director, no me la baraje. 184 alcaldes y directores tiene el Partido de la Liberación Dominicana, 185 alcaldes y directores tiene la oposición. Cojan ahí los que creían de que estaban volando por los aires con cifras astronómicas. Estamos empatados. Eso es lo que se llama un verdadero empate técnico. En el mejor momento de la oposición, oiga usted, en su momento de gloria, en el momento en que más caos han provocado, porque están provocando caos y buscando y patrocinando caos, porque ellos saben que solamente en el caos les va bien, pero en el caos al pueblo siempre les va mal. Es bueno que lo sepamos. Quédese ahí, compartamos la programación de este canal 4RD. No se vaya.